Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase Buenos del días, día de profe. hoy, 31 de julio. Nos encontramos con Mayerly Torres. Buen día, ¿cómo ha estado? Buenos días, profe. Bien. Buen día. Aarón Espinosa, ¿se encuentra presente? Buen día, profesor. Buen día. Colabórenme con algo. Enciendan sus cámaras y manténgala más que todo, don Aarón Espinosa, en el transcurso de la clase con la cámara encendida. Ya, profesor. Muchas gracias. Ok, como les indicábamos, estamos cerca de lo que es el examen mensual. El cuestionario ya se encuentra en la plataforma educativa. Vamos a revisarlo para poder tener todos los temas en claro. Lo revisamos, ustedes son tercero, déjenme ver. El día de mañana también tenemos, entonces vamos a revisar las preguntas. Ok, tenemos unos minutitos hasta la clase inició a las 12:15, son 12:16, perdón, 12:17. Esperemos hasta las 12:20 que se nos conecten otros compañeros. Hasta eso vamos compartiendo el material en la plataforma. Listo, ¿están visualizando lo que yo veo? ¿Ven lo que yo estoy viendo o no ven? Todavía no. ¿No? Ok, ok, ok. ¿Ven algo? ¿Ven algo de lo que yo Aún estoy no. viendo? Víctor Andrés Navarro, bienvenido. ¿Cómo le ha ido, don Víctor? Buenas, bien. Bien, bien. Ese ánimo, don Víctor. Recién van a hacer la hora del almuerzo. Listo, a ver. Aquí van a ver que sale lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Esta tarea más que todo es como refuerzo del cuestionario para el examen. Y la tarea en casa de igual forma, es refuerzo para el examen. ¿Listo? Vamos a abrir el archivo. El archivo, como les indicaba, ya está en la plataforma. Pueden visualizarlo ustedes también sin ningún problema. Déjenme abrir esto un poquito más. Ay, se abrió mucho. Ok. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es la fórmula general para calcular la distancia cuando el movimiento es rectilíneo uniforme? ¿Cuál es? D igual B por T. ¿Qué significa cada letra? ¿La D qué significa? Distancia. Distancia. Distancia, Ok. La T, tiempo, Tiempo. ok, muy bien. ¿Y la B? velocidad. Velocidad. Muy bien, aquí ya Velocidad. estoy viendo a don Harvey. Bienvenido, Tapia, que ya hacía faltaba el alma de la clase. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. A la segunda pregunta, si un auto viaja a 60 kilómetros por hora durante 2 horas, ¿qué distancia recorre? Vemos la respuesta que está en la pantalla. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? 60 por 2. Ok, tenemos que utilizar la fórmula, utilicémosla y ustedes me van indicando el proceso que lo realizan. Tenemos 2 minutos. Sería velocidad por tiempo. Entonces tendríamos que poner distancia es igual a 60 kilómetros a ver, 60 kilómetros sobre hora por 2 horas, que es igual a 120 kilómetros. Exactamente, esa es la, ya entendió, entonces sí vamos a poder resolver los ejercicios.
En un MRU, que es lo que estábamos hablando anteriormente en la parte superior, que es el movimiento rectilar uniforme, ¿qué unidad se utiliza comúnmente para expresar la distancia? ¿Se usa kilómetros, newtons o metros? Puede ser amperios. ¿Por qué específicamente se utilizan lo que son metros? ¿Ideas? Tal vez para saber cuántos metros ha viajado una cosa. Digamos, si queremos saber cuántos metros ha ido un auto, se va a saber con la fórmula. Exactamente, porque la fórmula está en metros. La siguiente pregunta, la cuarta, ¿qué cantidad se necesita conocer para calcular la distancia? Masa, tiempo, velocidad, tiempo, fuerza, aceleración, energía, potencia. Velocidad y tiempo. ¿Por qué? Porque en la fórmula nos dice que la d es la distancia, que es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Exacto. Eso demuestra que se han estado repasando y si saben, pues la fórmula básica. ¿Qué describe la ley de Coulomb? ¿No está Valesca? No No, se no va a ha poder llegado. Ok. conectar porque Esta ley de aquí, ¿qué es lo que describe? La fuerza entre las cargas eléctricas. Pero ¿por qué en sí describe lo que son las fuerzas entre las cargas eléctricas y no la relación entre la masa y la aceleración? ¿Por qué? El por qué. Ustedes saben el por qué de esta pregunta. ¿Por qué? Por la atracción. Ok. ¿Por qué más? ¿Otra idea? Porque establece que la interacción entre las dos cargas en reposo de la ley, lo que dice que si dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de sus cargas, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Por eso es la fórmula que estuvimos viendo anteriormente, que era F igual K por Q1 por Q2 sobre R2. ¿Ya se acordaron de la fórmula? Eso nos quiere decir cómo se comporta la fuerza de dos cargas si se duplica la distancia entre ellas. Se duplica, se mantiene igual, se reduce a la cuarta parte o se reduce a la mitad. Vemos que la respuesta es se reduce a la cuarta parte, pero ¿por qué se reduce a la cuarta parte? Porque según la ley de Coulomb, la fuerza se invierte proporcional al cuadro de la distancia, ¿no? Exactamente, eso vendría a ser el porqué. En la fórmula de Coulomb, la constante K tiene un valor aproximado de, vendría a ser 9 por 10 a la novena de n por m cuadrado sobre c al cuadrado. Esa sería la fórmula que se utiliza para esa constante. ¿Qué tipo de fuerza es la que se genera entre dos cargas del mismo signo? Atracción, gravitacional, repulsión y neutral. Sabemos que la respuesta está en pantalla, que es repulsión, pero ¿por qué va a ser repulsión? Porque las cargas que emiten los ambos signos hace que no se unan, sino que se separen, haciendo que estas dos nunca se puedan unir a pesar de que sean del mismo signo, porque si fuera de otro signo contrario, estas sí se atrayeran. Ok, exactamente. Ese es el motivo. ¿Qué representa lo que es la entropía en la física? Representa la cantidad del movimiento, el grado de desorden, la velocidad de la reacción o la fuerza aplicada. ¿Se acuerdan que yo les indicaba que si tenemos una habitación con un desorden extremo, ¿tenemos entropía allí, sí o no? Sí. Sí, porque la entropía es el grado de desorden dentro de un espacio determinado del cálculo. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede en la entropía
en un sistema cerrado? ¿Siempre disminuye, permanece constante o tiende a aumentar o se aumenta? Tiende a aumentar. El desorden dentro de un mismo espacio determinado no es que se limpie solito, tiende a seguirse aumentando el desorden. Un sistema con alta entropía puede ser muy ordenado, muy desordenado, muy frío, muy comprimido. Muy desordenado, por el motivo que les indico. La entropía en sí es el desorden. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un aumento de la entropía? Congelar el agua, ordenar los libros, hundir hielo, guardar objetos. Pues el ejemplo más correcto para lo que es el término que estamos utilizando sería fundir el hielo. ¿Qué disciplina combina la mecatrónica? Como hablamos en las primeras clases que tuvimos, era la mecánica, la electrónica, la informática y control. Aarón Espinosa no nos tiene encendido lo que es la cámara. Aarón, se nos quedó Aarón. Aarón se nos ha quedado porque no enciende la cámara. Ok. La 14ª pregunta. ¿Qué dice la 14ª pregunta? Dice, la mecatrónica se desarrolló inicialmente para aplicaciones médicas, juegos electrónicos, mejorar la eficiencia del sistema industrial o construcciones arquitectónicas. ¿Por qué la respuesta correcta es mejorar la eficiencia de sistemas industriales? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, aparte de lo mencionado en las clases pasadas, la mecatrónica surgió con el objetivo de mejorar la eficiencia y eh, ya, no encontré la palabra. Automas ay, Dios mío, automatizar los procesos industriales, si no me acuerdo. Exactamente. Lo que se necesitaba era mejorar la eficiencia de las mismas máquinas y que no requieran de un personal en específico para darle movilidad a la máquina. Porque las máquinas de aquella época, que no eran las antiguas, las que no tenían automatización, estas máquinas en algún momento de su uso dentro de un día, llegaban a representar un accidente por lo mínimo con la persona que la manejaba, porque estamos hablando de que eran máquinas industriales. O podía la gente quedársele un cachito de la ropa metido allí y terminaban en un accidente grave, o era la velocidad que no se podía manejar una persona humana. Entonces, lo que se quería era mejorar la eficiencia y reducir los riesgos para las personas. La 15ª pregunta dice, ¿cuál fue un avance clave en la evolución de la mecatrónica? Opción A, la invención de la brújula. Opción B, el descubrimiento del ADN. Opción C, la integración del microprocesador. La opción D, la impresión a color. ¿Cuáles creen que son las opciones correctas? A, B, C o D. Los escucho. Mayerly, ¿cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? La integración de microprocesador. Exactamente. El microprocesador, para empezar, la brújula ya existía, pero no fue un avance que incluyera lo que es mecánica, electrónica, informática y control, porque la mecatrónica es eso. Lo que fue el desarrollo del microprocesador fue la revolución para todo lo que conlleva en la mecatrónica. La siguiente pregunta, la 16ª. Un ejemplo moderno de la aplicación de la mecatrónica es una linterna, un refrigerador común, un brazo robótico automatizado o una bicicleta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Un brazo robótico. ¿Ok? ¿Por qué es el brazo robótico? Porque estábamos hablando de que la mecatrónica significa la informática, lo que se está basando en la tecnología, en creando como
robots, cosas así. Por eso. Exactamente, porque incluye lo que es mecánica, incluye lo que es control, informática y el último elemento que sería mecánica, electrónica, informática y control. La mecatrónica está basada en estos cuatro elementos: mecánica, electrónica, informática y control. Ok, la siguiente pregunta sería: un ejemplo moderno de la aplicación de la mecánica, de la mecatrónica común es el refrigerador. ¿Por qué el refrigerador? Porque el refrigerador tiene que tener un sensor para que si la puerta está abierta, no va a seguir helando. Si se han dado cuenta, si sea el refrigerador más antiguo que, bueno, no tan antiguo, porque los refrigeradores antiguos eran un bloque de sal, de hielo con sal. Entonces, no tan antiguo, uno medio moderno. Hasta lo más moderno que ahora son los que tienen unas pantallas grandes digitales. Estos incluyen lo que son los cuatro elementos de la mecatrónica. La siguiente pregunta, que es la 18ª: ¿qué sucede cuando se enfrentan dos polos iguales de un imán? Se repelen. Los imanes de polos iguales se repelen. De polos diferentes se atraen. Nunca va a pasar que dos imanes iguales se van a juntar. No va a pasar. La siguiente pregunta: ¿cuál es su material ferromagnético? Plástico, vidrio, hierro, cobre. Hierro. Ok, ¿por qué es el hierro? Porque si nosotros ponemos en el hierro un imán, el imán se va automáticamente a pegar al hierro. Exactamente. ¿Qué ocurre si partimos un imán en dos? Que era lo que les indicaba en la clase. Que si partíamos un imán en dos, se creaban otros dos, el otro elemento con los polos iguales o diferentes, Opuestos. con polos opuestos. No se van a crear dos imanes de polos iguales, sino de polos opuestos. La siguiente pregunta, que es la 21: ¿qué genera un conductor rectilíneo largo con corriente eléctrica? La primera opción, calor. La segunda, luz. La tercera, campo magnético. Y la cuarta opción sería campo gravitacional. ¿Cuál es la opción correcta? Un campo magnético, porque estamos hablando de los que son los conductores rectilíneos largos. ¿Listo? La siguiente pregunta, déjenme ahí que ustedes puedan ver. Ahí. ¿Qué forma un campo magnético alrededor de un conductor recto? ¿Qué es lo que forma? Un radial, un elíptico, circular concéntrica o la lineal. Respuestas: radial, elíptica, circular concéntrica o lineal. Circular concéntrica, Ok, ¿por qué? porque el campo magnético alrededor de un conductor recto se transporta corriente que son circulares concéntricas. Exactamente. Eso es lo que sucede. La, la 23, la pregunta 23: si aumenta la corriente en el conductor, ¿qué sucede con el campo magnético? Disminuye, se invierte, aumenta o desaparece. Tapia, ¿qué pasa? Si aumenta la corriente en el conductor, ¿qué sucede con el campo magnético? Disminuye, se invierte, aumenta o desaparece. Aumenta, Ok, ¿por qué aumenta?
porque la intensidad del campo magnético alrededor del conductor es directamente proporcional a la magnitud de la corriente y por lo tanto aumenta. Exactamente, esa es la respuesta correcta, muy bien. Entonces, como estamos repasando y ustedes están dando las respuestas, estamos tratando más que todo dar lo que son los conceptos de los temas, entonces sí estamos entendiendo lo que les estamos explicando. La dirección de un campo magnético se determina con la ley de Coulomb, la regla de la mano derecha, la segunda ley de Newton o la ley de Hooke. ¿Cuál es la respuesta correcta? La ley de Coulomb, regla de la mano derecha, segunda ley de Newton o la ley de Hooke. La de la mano derecha. Ok, ¿por qué es la regla de la mano derecha? Porque dice que se utiliza para determinar la dirección de un campo magnético alrededor de un conductor, este, por lo cual circula una corriente o la dirección de la fuerza magnética. Exactamente. Eso, más que todo eso. Tapia, te estás quedando dormido, Tapia. ¿Qué demuestra el efecto fotoeléctrico? Opción A, que la luz tiene masa. Opción B, que la luz puede comportarse como partícula, que los electrones tienen cargas positivas, que la luz viaja más rápido que el agua. Vemos en pantalla que la opción correcta es la B. Tapia, ¿por qué usted cree que es la B? Porque La opción B de la pregunta 25. ¿A qué se determina este concepto? Que la luz puede comportarse como una partícula. Eso es lo que demuestra lo fotoeléctrico. La siguiente pregunta, ¿qué se libera en el efecto fotoeléctrico? ¿Luz, protones, electrones o fotones? Mayerly, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Luz, protones, electrones o fotones? Electrones, Electrones. ¿Por qué son los electrones? porque en la misma pregunta dice que se va a liberar un efecto eléctrico, o sea, que va a liberar esos electrones que está compuesto el fotoeléctrico. Exacto. Es bueno que interpreten la misma pregunta. ¿Quién explicó satisfactoriamente lo que fue el efecto fotoeléctrico? Pues como hablábamos anteriormente, Albert Einstein a ver, Víctor, ¿cuál fue la ley que él indicó? ¿Fue la primera, la segunda o la tercera ley de Newton que explica lo que es lo fotoeléctrico? Si mal no me acuerdo, creo que era la primera, Ok, ¿por qué? porque la primera, si no mal me equivoco, la primera ley es la de la inercia, que era que si un objeto se quedaba, no, bueno, sí, si un objeto se quedaba quieto, permanecería quieto, y si un otro objeto está en movimiento, permanecería en movimiento hasta que una fuerza lo detenga. Algo así, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Alguien tiene otra idea de por qué la respuesta es del Albert Einstein? Bien, les explico. Él explicó satisfactoriamente lo que es este efecto, porque él compuso lo que fue la teoría de los fotones, que cada fotón tiene una energía proporcional a su frecuencia, y determinó lo que era la fórmula, que es E igual a H por F, donde H es la constante y la frecuencia vendría a ser pues lo que es B. Según este investigador que es Albert, cuando un fotón incide sobre una materia, si su energía es suficiente, puede arrancar un electrón del mismo material.
Esta explicación fue fundamentada para el desarrollo de la física cuántica y le valió a Albers el Premio Nobel de 1921. La siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué estudia principalmente la física cuántica? Estudia el movimiento de los planetas, el comportamiento de objetos a gran escala, las partículas subatómicas, el magnetismo terrestre. ¿Por qué estudia las partículas subatómicas? Porque la física cuántica estudia el comportamiento de las materias y la energía a escalas muy pequeñas, a nivel atómico y subatómico. Por lo tanto, la respuesta es la C. Ok, muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el nombre del cuanto de luz? ¿Electrón, neutrón, fotón o protón? Fotón, Fotón. ¿Y por qué es el fotón? porque el fotón es una partícula de luz, es decir, que es una pequeña cantidad de energía que viaja por una onda como una partícula a la vez. Ok, exacto. ¿Cuál de los siguientes conceptos está relacionado con la física cuántica? La ley de inercia, los principios de la incertidumbre, la ley del Ohm o la dilatación térmica. Pues la respuesta correcta sería los principios de la incertidumbre. Esas serían las preguntas que vamos a tomar para el examen. Vamos a repasarlas el día de mañana también para poderlas tener en mente, poder rendir el examen y sacar una calificación excelente. ¿Listo? Vamos a visualizar lo siguiente, la tarea en casa y la tarea en clase que está en la plataforma. Si pueden ver, aquí hay dos enunciados, en donde uno le pregunta cuál es la fórmula y el segundo ejercicio le pide que lo resuelva. Cuando ustedes presenten la tarea en clase, en este de aquí más que todo, presenten lo que es el proceso del desarrollo del ejercicio. Seleccionan la respuesta y escriban el proceso, el ejercicio, qué paso usaron, cómo lo usaron, qué método usaron, sumaron, restaron, multiplicaron, para que ustedes también vayan aprendiéndose el proceso de desarrollo, del desarrollo. La tarea en casa son 3 preguntas basadas en teoría. ¿Listo? Vamos a compartir lo que es nuestra lista de estudiantes que se han conectado el día de hoy y han estado activos dentro de la clase. Denme un momento para poderles compartir y tomarle la asistencia. Ok. Listo. El día de hoy hemos estado con Mayerly Torres, Presente. Tapia Harvey Presente. y Víctor Andrés Navarro. Presente. Muy bien, estimados estudiantes. Ya hemos tomado lista, quedamos constancia de los que han estado conectados y activos dentro de la clase del día de hoy. Si tenemos dudas para lo que son los temas del examen, ustedes me escriben un mensajito por la plataforma. Si lo podemos resolver dentro del mensaje en la plataforma, con gusto. Y si no, lo tratamos en la siguiente clase. Vengan preparados para seguir repasando. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Que tengan buena tarde. Chao, Chao, profe. Cristian. De igual manera, hasta Chao, la licenciado. próxima.